Hola estudiantes, voy a resolver el ejercicio 5 de la práctica de la Cátedra de Administración Financiera 2 correspondiente al primer semestre del 2023. El ejercicio 5 se refiere a un inversionista que ha invertido 16 millones de dólares en acciones de Starbucks, Coca-Cola y un activo libre de riesgo. Con la información que se proporciona, se desea saber en el inciso A los pesos porcentuales de cada uno de los activos y el rendimiento del portafolio actual. En el inciso B se solicita calcular los rendimientos esperados de los activos riesgosos del portafolio y el rendimiento del portafolio actual. Para el inciso C se propone una redistribución de lo invertido y se pide cuantificar el rendimiento del nuevo portafolio y si conviene hacer la redistribución y otros requerimientos adicionales. Vamos con el ejercicio 5. Numeramos la página. Y registramos algunos datos importantes, como son la inversión, 16 millones. Para Starbucks, la beta es menor a la beta de mercado en 0.2 puntos de riesgo sistemático, es decir, que la beta es 0.8. Caso de Coca-Cola, la beta es 0.12, perdón, puntos de riesgo sistemático menor a la beta de Starbucks. Como la beta de Starbucks es 0.8 menos 0.12, nos daría que la beta de KO de Coca-Cola es 0.68. 0.68 puntos de riesgo sistemático. El otro componente es el activo libre de riesgo. Entonces aquí la beta es 0, por definición de activo libre de riesgo. La beta del portafolio o cartera es 0.55 unidades de riesgo sistemático. El rendimiento del activo libre de riesgo es 2.5%. Y el rendimiento del mercado es el riesgo del activo libre de riesgo más 1000 puntos base o puntos básicos. Es decir, que es igual a 2.5%, que es el riesgo del activo libre de riesgo, más 10 puntos porcentuales, es decir, 10%, nos daría un rendimiento rendimiento de mercado, perdón, de 12.50%. La inversión inicial de los 16 millones, se distribuye de la siguiente manera. El 30% de 18 millones va al activo libre de riesgo. Es decir, 4.800.000. La diferencia, el 70%, iría a los activos libres, a los activos riesgosos, que son Starbucks y Coca-Cola. Entonces, la diferencia serían los 11.200.000. ¿Sí? Vamos a calcular primero los pesos de Starbucks y de Coca-Cola. Muy bien.
Procedo aquí a hacer una tablita para poner los tres activos que son Starbucks, Coca-Cola y el activo libre de riesgo. Tenemos la columna de betas, 0.8 para Starbucks, 0.68 para Coca-Cola y 0 el activo libre de riesgo. Los pesos en porcentaje, bueno, se invierte el 30% en el activo libre de riesgo y el 70% se distribuye entre los otros dos activos que son los activos riesgosos. Entonces anotamos aquí como incógnita que es W como peso y Coca-Cola sería la diferencia. Como ya hay 30% destinado al activo libre de riesgo, quedarían 70%. Entonces el peso sería 0.7 menos W. Y en la última columna, que sería la beta ponderada, multiplicamos 0.8 por W, sería 0.8 W. Aquí lo dejamos indicado para Coca-Cola, 0.68 por 0.7 menos W. Lo dejamos indicado. Y para el activo libre de riesgo, pues se nos hace una multiplicación de 0. Y luego tenemos aquí el beta del portafolio, que es un dato. Los ponderados deben sumar el beta del portafolio, que es 0.55. Entonces procedemos a hacer los cálculos, ¿verdad? Vamos a escribir aquí abajito los valores de los ponderados, tal como los tenemos aquí. ¿Sí? Entonces sería que 0.8 W más 0.68, que multiplica 0.7 menos W más 0, ya no ponemos. Esto es igual a 0.55. Si desarrollamos, entonces nos encontramos con los siguientes resultados. Aquí voy anotando, usted lo puede practicar luego. Una vez que usted desarrolle y despeje W, vamos a encontrar el peso de Starbucks y por diferencia el de Coca-Cola. Continúo expresando los cálculos en el orden. Ya ustedes conocen este procedimiento de despejes. Despejamos W, sería 0.74 dividido entre 0.12 y aquí voy a obtener, ¿sí? Esto sería igual, ya en porcentaje, 61.67%. W corresponde a Starbucks. Esto sería el peso de Starbucks. La diferencia sería 0.7 menos W. Esto sería 8.33. Recuerden que tienen que sumar los porcentajes, 70%. Sería para Coca-Cola. Y de esta manera hemos encontrado los pesos. Ahora vamos a convertir estos pesos en los montos de inversión. Recuerden que el monto de inversión
Con 16 millones que se distribuyen 30% en el activo libre de riesgo y el 70% entre los dos activos riesgosos, que ya hemos calculado cuáles son los pesos. Entonces podemos escribir aquí, pasamos en limpio, el activo, ¿sí? El peso, que ya calculamos, y la inversión. La inversión debe sumar los 16 millones. Entonces, en el mismo orden escribimos Starbucks. Su peso es 61,67%, que acabamos de calcular. De los 16 millones, esto equivale a 9.867.200. La primera inversión. La segunda es CAO, sería de 8,33%, 1.332.800. El activo libre de riesgo sabíamos que era el 30%, 4.800.000. Nos da entonces que la cartera de este inversionista, cartera o portafolio, como también se le llama, es de 16 millones según el dato. 16 millones. Ahí tenemos. Y eso sería el punto A. Continuamos con el inciso B. Pues vamos a calcular los rendimientos esperados. Los rendimientos esperados. Entonces nos vamos a basar en el modelo KPM. Los datos que nos da el ejercicio son los siguientes. Rendimiento del activo libre de riesgo, 2,5%. El rendimiento del mercado, 12,5%. La beta de Starbucks, 0,8. Y la beta de Coca-Cola, 0,68. ¿Sí? Entonces podemos calcular ya con la fórmula que tenemos en nuestro formulario. Voy a escribir de todas maneras que a su vez es igual a R sub F más beta por R M menos R. ¿Ok? Es la fórmula que vamos a aplicar, perdón. Vamos con Starbucks primero. Entonces, vamos a ir sustituyendo RF, que es 2,5%, más la beta, 0,8, y esta diferencia del rendimiento 2,5 de mercado y el rendimiento libre de riesgo, ¿sí? Es más, perdón. Ya tenemos el rendimiento de esta 10,50%. De manera similar, para Coca-Cola, que a su vez es igual a 2,5% más 0,68. Ya sabemos que esa diferencia es 10%.
Y tenemos el rendimiento de Coca-Cola. La acción de Coca-Cola, 9.30%. ¿Sí? Ya tenemos los rendimientos individuales. Vamos a calcular el rendimiento del portafolio. Rendimiento del portafolio. O cartera también. O cartera. Entonces hacemos las tablitas de referencia. El activo. Notamos los tickers. Los rendimientos que acabamos de calcular. 10.50, porcentaje. 9.30. 9.30, sí. Y el activo libre de riesgo es un dato, 2.5. Los pesos que calculamos anteriormente, ¿sí? 61, que ya los hemos utilizado acá. 61.67 para Starbucks. 8.33 el peso de Coca-Cola. Y 30, que es el activo libre de riesgo. ¿Sí? Multiplicamos el rendimiento por peso. Procedemos a multiplicar el rendimiento por el peso y tenemos aquí los siguientes valores. Para Starbucks, 6.48% es el rendimiento ponderado, 0.77% para Coca-Cola y 0.75% de rendimiento ponderado para el activo libre de riesgo. En la suma, entonces el rendimiento del portafolio, redondeando, nos da 8.00%. Y con eso terminamos, creo, el inciso B del ejercicio. En el enunciado del ejercicio se dice que, dada la reactivación económica, usted planea ahora redistribuir la composición total de su portafolio para obtener mejores rendimientos, conforme a lo siguiente: reducir su inversión en títulos del Tesoro en la suma de 3 millones. Redistribuir los 3 millones anteriores así: 2 millones para comprar más acciones de Coca-Cola y el millón restante en acciones de Starbucks. Entonces vamos a distribuir los 3 millones que no se van a invertir o que se va a reducir la inversión del activo libre de riesgo y se lo agregamos a Starbucks y a Coca-Cola. Coca-Cola 2 millones y Starbucks 1 millón. De tal manera que vamos a elaborar la siguiente tabla que nos muestra la redistribución de los 3 millones. Esto es para el inciso C ya. Entonces, recordemos, del activo libre de riesgo le restan 3 millones. Y se agregan a Starbucks 1 millón. Y a Coca-Cola se agregan 2 millones.
De tal manera que vamos a tener un activo, el monto original de la inversión, la redistribución de esa inversión y el nuevo peso, el nuevo peso, un porcentaje. Entonces tengo Starbucks, originalmente eran 9.867.200. Le sumamos el millón, pues tenemos 10.867.200. Con respecto a Coca-Cola, la inversión inicial es 8 millones, o perdón, 1.332.800. Y le agregamos 2 millones. Y el activo libre de riesgo originalmente tenemos 4.800.000, equivalen al 30% de la inversión total, 16 millones. Entonces nos queda el activo libre de riesgo 1.800.000. Para los 16 millones de inversión total. Recalculamos los pesos. Y nos queda que Starbucks ahora representa el 67.92% de la inversión. Mientras que Coca-Cola representa el 20.83% de los 16 millones. La diferencia, 11.25% para el activo libre de riesgo. Sí. El ejercicio también nos dice que los rendimientos serán para Starbucks 10.50. Vamos aquí los nuevos rendimientos. Debido a la redistribución, hay nuevos rendimientos de los títulos valores. Pues aquí tengo Starbucks, ¿sí? El rendimiento nuevo es de 10.50%. De 10.50%. Coca-Cola, el rendimiento es 9.30. Y el activo libre de riesgo queda en 2.5%. Los pesos, los nuevos pesos, serían para Starbucks 67.92%, 20.83% para Coca-Cola y 11.25% el peso del activo libre de riesgo. Multiplicamos
el rendimiento por el peso para obtener los rendimientos ponderados. Para Starbucks nos daría 7.13%, 1.94 para Coca-Cola y 0.28% para el activo libre de riesgo. Si sumamos, tendríamos el rendimiento del portafolio. Rendimiento promedio ponderado para el portafolio de 9.35%. ¿Sí? Según el ejercicio, el enunciado, el rendimiento actual es de 9.43%. Es el rendimiento actual. Dato que da el ejercicio. El rendimiento con redistribución, pues acabamos de calcularlo, ¿verdad? 9.35. 9.35. Ahora vamos a calcular el nuevo coeficiente beta debido a la redistribución. Nuevo beta por redistribución. Entonces sería Starbucks, es el activo. Bueno, aquí pongo activo. El beta. Trabajamos aquí con los betas originales, 0.8. Coca-Cola, 0.68. Para el activo libre de riesgo, pues no es necesario anotarlo porque ya sabemos que el beta es 0. Pero sí, por el peso, vamos a considerarlo aquí. Es 0. Los pesos, los que ya hemos mencionado anteriormente, 67.92% para Starbucks, 20.83 y 11.25. En ese orden para Coca-Cola y luego para el activo libre de riesgo. Calculamos los betas ponderados con 4 decimales. 0.5434 para Starbucks. 0.1416 que nos da 0. Si sumamos, encontraremos el beta del portafolio por la redistribución. Entonces nos da aquí 0.69. Lo dejamos en 0.69. Comparado con el original, que era 0.55. ¿Sí? Entonces es más riesgosa la redistribución. Entonces no conviene la redistribución. Es más riesgosa. Esto corresponde al primer, el inciso C, el apartado 1. Vamos ahora con el inciso C, el apartado 2. Es el nuevo portafolio. Para el segundo punto del inciso C, se tiene lo siguiente. Si el inversionista desea reducir el riesgo del portafolio de modo que éste sea 0.6 menor que el coeficiente beta del mercado, y teniendo que el riesgo sistemático de las acciones de Starbucks es 0.52 y de Coca-Cola 0.40,
nos piden determinar la proporción que debiera tener el activo más riesgoso, en este caso Starbucks, manteniendo un 15% de la cartera en el activo libre de riesgo. Entonces, vamos a elaborar una nueva tablita para calcular el nuevo beta del portafolio. Nuevo beta del portafolio. ¿Sí? Entonces, vamos el activo, la primera columna, beta, el peso y la beta ponderada. La beta ponderada. Entonces, Starbucks es el primer activo. Su beta es 0,52. ¿Sí? El segundo es Coca-Cola. Su beta es 0,40. Y el activo libre de riesgo, que la beta es 0. Pero en el activo libre de riesgo vamos a invertir, o se va a invertir el 15%. Por lo tanto, 100% menos 15% es 85%, es el que se distribuye entre Coca-Cola y Starbucks. Entonces, puedo registrar acá que Coca-Cola el peso es W, por lo tanto en Starbucks sería 0,85 menos W. ¿Sí? Multiplicamos la columna de beta con lo de los pesos y tendríamos el peso ponderado para Starbucks 152 por 0,85 menos W. Cierra paréntesis. Aquí sería para Coca-Cola 0,40 W y el producto de beta por W para el activo libre de riesgo es 0. Esta beta del portafolio debe ser de 0,40, como dice el enunciado. Entonces, volvemos aquí a formar la ecuación. Entonces escribo que 0,40 es igual a 0,52 que multiplica a 0,85 menos W. Cierro paréntesis y le agrego el ponderado de Coca-Cola, que es 0,40 W. ¿Sí? Haciendo operaciones, vamos aquí por partes. 0,40 será igual a 0,442 menos 0,52 W a 0,40. Vamos ordenando. Y aquí tendría 0,52 W menos 0,40 W igual. Vamos reduciendo términos, como dicen los profes de matemáticas. 0,40. Entonces me queda aquí 0,12 W igual a 0,042. Despejamos W, sería 0,042 dividido entre 0,2. Y eso me da un W de 0,35, que no es otra cosa que el 35% el peso de KO. De KO. Por lo tanto, 1 menos W, 1 no, 0,85 menos W nos va a dar 1 menos 35%, nos queda
de 0,85 menos W es el 50%. Y este es precisamente el peso en el nuevo portafolio de Starbucks. Podemos hacer la comprobación. El activo, el beta, la columna de pesos y la columna de la beta ponderada. Starbucks, la beta es 0,52, su peso es 50%, por lo tanto la beta ponderada sería 0,26. Coca-Cola, su beta es 0,40 y su peso es 35%. 0,40 por 35% nos da 0,14. Bueno, pongo también el activo libre de riesgo, porque también forma parte del portafolio, con un peso de 15%, y la beta ponderada es 0, porque ya sabemos que el activo libre de riesgo, su beta es 0. Y si sumamos, vamos a obtener una beta del portafolio, 0,26 más 0,14 nos da 0,40, ¿verdad? Y ahí venís, este es el 0,40, está acá. Y con eso terminamos este ejercicio. Gracias.